Y ahora presentamos Sendero de Esperanza, con la producción y conducción de Héctor Benjamín Olea Cordero y Pedro Lara Pejero. Sendero de Esperanza. Seleccione la respuesta correcta. Bueno, la verdad es que vamos a hacer un análisis sencillo, pero básico, pero demasiado aclarador, ilustrativo, de cómo se usa la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Ya había dicho de antemano y hemos dicho que la palabra iglesia no forma parte del vocabulario bíblico, no forma parte del vocabulario teológico del Antiguo Testamento. Simplemente es parte del vocabulario del Nuevo Testamento. O sea, no existe el concepto iglesia en el Antiguo Testamento. Es propio del Nuevo Testamento el término iglesia. Fíjense, una revisión del Nuevo Testamento nos lleva a un análisis serio y objetivo del uso de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Nos lleva a concluir que la palabra iglesia tiene dos usos básicos. En primer lugar, refiere a una comunidad seguidora de Cristo, o sea, que ha asumido a Jesús como el Mesías, ubicada en un contexto geográfico específico. Además, que también sobresale en el Nuevo Testamento el uso de la palabra iglesia como en un sentido cósmico o universal, que es el que domina en Efesios y Colosenses. Sin embargo, hay que decir que lo que domina en el Nuevo Testamento es el uso de la palabra iglesia apuntando a una comunidad, a un segmento de fieles, seguidores de Cristo Jesús, que están ubicados en un determinado contexto geográfico específico. Vamos entonces a ver qué datos podemos extraer del uso de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento mismo. ¿Ok? En primer lugar, vamos a ver una serie de pasajes que demuestran lo que estamos diciendo. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, fíjense, Hechos 2:47 dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Hechos 5:11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. ¿Ok? También Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, y salvo los apóstoles. Hechos 8:3, y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando a casa por casa arrastraban a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. Hechos 11:22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 12:1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, note bien, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor que habían creído en ellos, en quien habían creído. Hechos 12:47, y habiendo llegado y reunidos a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hechos 15:3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Hechos 15:4, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron a todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
Hechos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principalmente entre los hermanos. Hechos 18:22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿A cuál iglesia? La que estaba en Cesarea. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Cómo se ve por todas estas citas bíblicas, específicamente del libro de Hechos? Creo que no hay que hacer muchos malabares para llegar a la conclusión de que en el libro de Hechos el uso de la palabra iglesia por lo general es para referir a una comunidad de fe en una región y un contexto geográfico específico. Ahora bien, para demostrar mi compromiso con un análisis siempre objetivo, les digo entonces por otro lado que hay también en el libro de Hechos la mención de la palabra iglesia en un sentido cósmico como predomina en Efesios y Colosenses. Cito por ejemplo Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Aquí el texto parece apuntar al sentido cósmico de la iglesia en el sentido universal y no propiamente en su uso distintivo de una comunidad de fe que se reúne en un contexto geográfico específico. También ahora vamos a ver el uso de la palabra iglesia en las epístolas, donde se ve claramente que las epístolas fueron dirigidas a localidades específicas, que eran y comunidades de fe llamadas iglesias. Cada comunidad de fe a la que fue dirigida una epístola en el Nuevo Testamento era una iglesia con todo derecho y de pleno derecho. Por ejemplo, Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Kencrea o en Cencrea. Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epenelo, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Romanos 16:23. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. 1 Corintios 12:1. A la iglesia de Dios que está en Corinto, noten bien, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. 2 Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Está hablando de iglesias como comunidades de fe en un contexto geográfico específico. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. 1 Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también tenemos todavía muchas citas más que no vamos a poder leer por falta de tiempo. Oiga bien, pero la idea es que se nota que en el Nuevo Testamento la iglesia de Corinto es una iglesia de pleno derecho como la iglesia de Éfeso, y que la iglesia que estaba en Filipo era una iglesia de pleno derecho como la que estaba en Corinto o la que estaba en Galacia. Por lo tanto, el uso que predomina, el sentido que predomina en el Nuevo Testamento es de la palabra iglesia en sentido plural. Ninguna iglesia era mejor que otra. Ninguna iglesia podía considerar que tenía la esencia del evangelio solo ella, y que las demás no eran iglesias. Al final hay que demostrar también que
Eso de que una iglesia se consideraba por encima de otra y que tenía el predominio y el monopolio de la verdad, que las demás estaban equivocadas y no eran sencillamente iglesias por alguna diferencia doctrinal o por alguna diferencia en algún aspecto litúrgico, eso es posterior. En el Nuevo Testamento no hay ninguna tradición eclesial, ninguna tradición teológica tiene derecho a presumir que es la iglesia, como se lo cree la Iglesia Católica Romana, como también se lo creen hoy muchos movimientos protestantes y evangélicos que se consideran poseedores de la verdad, que solo ellos están en la verdad y los demás lo va a llevar el diablo, que los demás están equivocados, que los demás están perdidos y que tienen que arrepentirse o por lo menos tratar de ajustarse a la doctrina de ellos para que sean verdadera iglesia. Entonces condenamos, oiga bien, condenamos con base en un estudio serio y que aquí no podemos compartir por la falta de tiempo, pero y lo hemos publicado en nuestro blog y también en Facebook. Fíjese, condenamos con base en los datos que nos da el Nuevo Testamento, con base en la teología bíblica del Nuevo Testamento, condenamos esa actitud arrogante y presunciosa del catolicismo romano de creer que ellos son la iglesia. Igualmente condenamos esa actitud arrogante y presunciosa de cualquier sector de la comunidad evangélica que se crea que solo ellos tienen el verdadero evangelio, que solo ellos están en la verdad y que los demás están perdidos. Hay que insistir en que la palabra iglesia en el Nuevo Testamento es plural. Cada iglesia de cada local específica era una iglesia y por demás no estaba sujeta, como hoy, por ejemplo, a las decisiones que toma alguien por allá arriba y que de una manera u otra les afecta. El gobierno de la iglesia que predomina en el Nuevo Testamento es congregacional. Cada iglesia era independiente y lo que ellos aprobaran como iglesia con su junta de ancianos era lo que valía para esa comunidad de fe. Por lo tanto, nosotros estamos invitando a la inclusividad, estamos invitando al respeto, como también a una mejor valoración, a una mejor visión del otro, que, aunque con algunas diferencias, que siempre consideramos que el que está equivocado es el otro, nosotros también para ellos somos los que estamos equivocados. Entonces vamos a ser humildes, vamos a tener una visión más positiva y entender que realmente todas las tradiciones eclesiales son perfectibles, ninguna es perfecta y ninguna, absolutamente ninguna, tiene el predominio de la fe, tiene el predominio de la verdad, ni solo ella contiene toda la esencia del Evangelio. Este es nuestro comentario. Vamos a seguir entonces ahora con el contenido de su programa Sendero de Esperanza. Si deseas aprender los idiomas en los que se escribieron los libros de la Biblia, si deseas aprender griego y hebreo bíblico, si te interesa poder realizar con propiedad una exégesis crítica y completa de la Biblia hebrea y del Nuevo Testamento griego, si tienes algún conocimiento del hebreo clásico y te gustaría profundizarlo, o si sencillamente no tienes ningún conocimiento del mismo, te invitamos a aprovechar nuestros cursos online y virtual. Curso de hebreo clásico desde cero y avanzado. Curso de griego bíblico desde cero y avanzado. Para más información y detalles sobre fecha de inicio, horarios disponibles, precio, ver los detalles en la descripción de este video o visita nuestro website cienciasbiblicas.com. También puedes escribirnos vía WhatsApp. Más 1-809-205-7814. Así de sencillo.